Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Me llamó mucho la atención recorriendo el Vaticano, y en una de las estancias, en uno de los lugares, me encontré con el escudo de Juan 23. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de Juan 23. Bueno, algunos se acordarán, otros no, porque algunos de ustedes son más jóvenes y realmente se acuerdan solo de Juan Pablo II. Pero Juan 23, en su escudo, tenía ese lema: obediencia y paz. Y cuando me puse a pensar sobre esa relación que hay entre las dos palabras, capté que verdaderamente tenía mucho de razón, y tiene mucho de razón el Papa Juan XXIII al unir las dos palabras, obediencia y paz. Ya sé que alguno de ustedes está pensando: claro, ¿cómo no se va a tener la obediencia si uno anda ahí con paz, dando golpes por todos lados? Bueno, algunos papás así piensan que la obediencia la van a lograr prometiendo golpes. Si no obedeces, ya sabes lo que te va a pasar. En parte, esos papás que así hablan tienen la razón, pero no es ese modo el camino para poder hacer que nuestros hijos obedezcan. Más bien, Jesús nos dice en este Evangelio de otra forma, más cariñosa: miren, hay que obedecer. Hay que obedecer porque ese es el camino para tener la paz. Parece que el Evangelio no nos dirá esto, pero miren que es bien sencillo. Estaban todos los discípulos reunidos, y vamos a ponernos ahí en la escena. Todos, los 11 discípulos y otros cuantos más. Entre ellos estaban estos dos discípulos de Emaús, que estaban ahí contándoles a todos lo que había pasado, cómo en el camino se encontraron con un hombre que primero parecía uno más entre la caravana, y luego resultó que cuando estaban ahí en la hora de la cena, se dieron cuenta que este caminante que iba en la caravana no era un cualquier caminante, era Jesús. Y se les desapareció. Así estaban contando estas cosas, y de pronto se les aparece el mismo Jesús, el que ellos habían perdido allá en Emaús. Pero esta vez se les aparece y empieza con esas palabras maravillosas: paz a todos ustedes. La paz esté con todos ustedes. Nos suena eso porque es un saludo con el que empezamos siempre todas las celebraciones. La paz esté con ustedes. Y es que cuando Jesús habla de la paz esté con ustedes, es bien importante, porque este es el primer fruto de la resurrección. Si alguno de ustedes no siente paz, probablemente no ha llegado a ustedes el fruto de la resurrección.
Aquí acontece lo contrario del pasaje de los discípulos de Emaús. Porque en el pasaje de los discípulos de Emaús resulta que en la caravana era un caminante más que iba ahí con ellos. Se acerca y luego empieza la conversación. Luego, cuando ya estaban maravillados y sorprendidos y el corazón ya había sido tocado por el Señor, no les parece extraño que desaparezca. En este instante en que estamos hablando de este otro pasaje, resulta que es al revés. No se acerca ningún señor, nadie va en la caravana, no vienen estos discípulos acompañados de otro señor, que los otros discípulos no saben quién es. Cuando todos ellos estaban tan miedosos con las puertas cerradas porque no querían que pasara nada, que los apresaran y que por tanto sufrieran algo parecido a su Señor, ahí medio miedosos o miedosos y medio, se les aparece alguien. Eso fue sorprendente. Jesús se les apareció. No entró por el techo, no entró por la puerta, no entró por la ventana, se les apareció. Y claro, ¿era un fantasma? Yo creo que un fantasma, como normalmente los niños hablan, lo único que produce es miedo. Y por tanto, pues en parte era lo que tenían miedo. Pero un miedo al cuadrado, porque miedo ya tenían, porque podían ser apresados igual que fue apresado su maestro. Así es de que miedo más miedo, pues doble miedo. Pero Jesús no les trae ningún miedo. Les dice, la paz esté con ustedes. Y lo repito otra vez, la paz esté con ustedes. Qué hermosas palabras venidas de boca de Jesús, o de boca del fantasma, como ellos decían. Un fantasma no trae paz a ninguna casa, a ningún niño. Y este fantasma de Jerusalén trae la paz. Bendito fantasma de Jerusalén. O bendito fantasma de Galilea. La paz esté con ustedes. ¿Y qué significa la paz esté con ustedes? Significa sencillamente que hay que dejarnos todas esas cosas que nos dejan intranquilos. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor, nos dice el Salmo. Dichoso el hombre para quien Dios es lo único. Dichoso el hombre que no tiene más que su corazón puesto en el cielo. Dichoso el hombre que cree, y que cree al ver, no al fantasma, sino al ver precisamente que ahí hay carne, ahí hay huesos, pero sobre todo ahí hay un costado que derramó hasta la última gota de su sangre, ahí hay unas manos que fueron perforadas, ahí están los símbolos de aquello que nos trae la paz, la cruz. Sí, el Padre, tan bueno como es, eligió a su Hijo, o su Hijo se propuso para salvarnos, eligiendo lo más terrible que los hombres jamás deseamos a nadie, la cruz. Estas benditas llagas en los brazos, en los pies, en el costado, nos traen la paz. La paz esté con ustedes. Y cuando los discípulos dudaban, precisamente Jesús les dice, bueno, convénzanse. Lo mismo que les dijo a los dos discípulos de Emaús, que era muy bueno que el Hijo del Hombre padeciera. Así estaba escrito en Moisés, así habían escrito los profetas, así estaba escrito en los Salmos. ¿Qué más querían? Estaba claro. Mira, nosotros también nos pasa lo mismo que a los discípulos. Tenemos muy claro, ¿verdad que sí? Porque lo dice la Escritura, que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Tenemos muy claro que nosotros, sí, tú y yo, nos toca sufrir, nos toca padecer. El Evangelio nos lo dice. Si a Él lo persiguieron, también nosotros vamos a ser perseguidos. Si Él sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Si el dolor, Él precisamente lo aceptó para enseñarnos que el dolor es un camino de salvación. Si todo está esto escrito, si la carta de ruta de Jesús era precisamente seguir todos esos pasos hasta la cruz y después la resurrección para salvarnos, ¿por qué entonces yo a veces quiero cambiar mi carta de ruta? ¿Por qué el mundo se esfuerza por cambiarnos la ruta?
que Papá Dios ha señalado para cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros, papás, estamos cambiando la carta de ruta de nuestros hijos y queremos hacerles pasar por todo fácil, quitarles todo sacrificio, quitarles todo esfuerzo, darles las cosas hechas. Estamos creando fantasmas verdaderos. Los fantasmas que tienen las llagas en las manos y tienen el costado abierto. Los fantasmas que tienen los signos del dolor y del sufrimiento, esos no son ningún fantasma, como lo es Cristo. Pero nosotros probablemente sí estamos creando fantasmas. Y en primer lugar, creamos fantasmas en nuestra vida, porque andamos huyendo de la cruz, huyendo del sacrificio, huyendo del esfuerzo, huyendo de todo aquello que nos cuesta. Y el mundo es partidario de que todo eso desaparezca. ¿No será que este mundo está haciendo un esfuerzo por crear fantasmas? Queridos hijos, qué hermoso evangelio. Para volvernos Jesús a decir que con la cruz, con el dolor, se llega a tener la paz. La paz esté con ustedes. Por eso aquellos que en el sufrimiento no tienen paz, yo únicamente les puedo decir, no es el dolor que les hace perder la paz, es el modo como lo sobrellevan lo que les hace perder la paz. Yo conozco una persona que siempre, cuando hablo con ella, se queja y se queja y se queja y se queja. Y detrás de cada queja, cuando me la cuenta, cada vez que le hablo, pues es como un martilleo que sobre mi cabeza me golpea y me golpea, me golpea, me golpea. Y yo le vuelvo a repetir cuánto la ama el Señor, que precisamente ha permitido que en su vida, así le digo, el dolor haga una huella. Pero para que el dolor haga una huella en el alma de cada uno de nosotros, tenemos que creer que el dolor es instrumento de paz. Por eso al final Jesús nos da la tercera lección y nos dice, así como sucedió conmigo, así les toca a ustedes predicar la conversión y el perdón de los pecados. Es verdad. Por eso es bien importante lo que la iglesia nos dice. Confiésate por lo menos una vez al año por la Cuaresma, antes espera peligro de muerte. ¿Verdad? Se lo saben casi cantando, igual que yo. La iglesia nos recuerda que convertirnos, la iglesia nos proclama que pedirle perdón al Señor por lo menos una vez al año y por la Cuaresma nos hará conseguir la paz. La paz esté con ustedes. Qué hermoso Jesús, te lo repito yo también a ti. Qué hermoso Jesús, que no eres un fantasma, que los fantasmas a lo mejor somos nosotros cuando no vivimos la paz que tú nos traes, que es el camino del perdón, el camino de la obediencia, el camino de la aceptación de tu voluntad. Señor, que si alguno todavía no hemos entendido que la obediencia y el seguir lo que tú nos pides, aunque nos pongan en la cruz de cada día, en la cruz de nuestra vida, si todavía esto no lo hemos aprendido, Señor, que lleguemos a aprenderlo hoy, para que entonces la paz llegue de verdad a nuestro corazón, y entonces tus palabras, la paz esté con ustedes, se hagan realidad. Y yo te podré decir, también contigo, Señor, y estemos todos juntos viviendo en esa paz que Papá Dios nos prometió eternamente en el cielo. Amén.